Buenos días, espero que hayáis descansado. Hoy en esta clase de geología de primero de la ESO vamos a ver un tema muy importante que es la estructura interna de la Tierra y los movimientos de las placas tectónicas. Bueno, ¿qué vamos a aprender en esta clase? A ver la Tierra por dentro y cómo se mueve nuestro planeta. Esto tiene que ver claramente con la estructura interna de la Tierra, sus diferentes capas, cómo se mueven esas capas, tanto en profundidad como en superficie, qué son las placas tectónicas y por qué ocurren los terremotos y los volcanes. Bueno, lo que quiero es que prestéis atención a la clase y que no hace falta que toméis apuntes, aunque sí os pido que por favor anotéis las dudas que tengáis, porque sobre eso vamos a hacer más adelante una actividad. Bueno, para entender cómo funciona la Tierra, lo primero que podemos hacer es imaginarla como si fuera una fruta que partimos por la mitad y, y que vemos cómo es su composición en el interior, ¿no? La Tierra no es un bloque uniforme, no es maciza como una bola de billar, sino que está formada por varias capas distintas y cada una con sus características propias. Estas capas tienen diferentes composiciones, están a diferente temperatura y presión, su comportamiento es distinto y aunque no lo parezca, lo que pasa en las capas profundas afecta directamente a lo que ocurre en la superficie donde vivimos nosotros. A partir de aquí, pues vamos a ir viendo cada una de las capas bueno, pues espero que os quede claro cómo. eh, si tenéis alguna duda, pues preguntad. Bueno, la primera capa es la corteza, que es la capa más fina de todas. Está compuesta por corteza continental y corteza oceánica. La continental es en la que nos encontramos nosotros y la oceánica es la corteza que está debajo de los océanos. Eh, es la parte externa, la corteza es la parte externa de la Tierra y es como si fuese la piel de una manzana. Es donde están los continentes, los océanos. Bueno, aunque parezca desde nuestro punto de vista una capa enorme, en realidad comparada con el tamaño total de la Tierra es insignificante, ¿no? Es muy delgada. Si por ejemplo la Tierra fuese una pelota de fútbol, la corteza sería más fina que la cáscara de un huevo. Aún así, es una capa muy importante, aparte de porque vivimos nosotros en ella, porque es donde se desarrolla la vida y donde ocurren todos los cambios que podemos observar directamente, ya que está en contacto directo con la atmósfera y la hidrosfera. Bueno, la siguiente capa, según profundizamos hacia el interior de la Tierra, es el manto. El manto está constituida por roca caliente y en algunos casos semifluida o en algunas partes, como es el caso de la denominada astenosfera, que es la capa superficial del manto, que se comporta como un fluido y que se mueve muy lentamente, principalmente en lo que se denominan las plumas convectivas. El manto, en su conjunto, representa el 80% del volumen del planeta. Y el movimiento del manto es la clave de todo lo que pasa en la superficie terrestre. El manto se divide en dos partes. El manto externo, que es, ambas partes son muy parecidas químicamente, pero sus minerales, al estar en diferentes condiciones de presión y temperatura, están en fases diferentes, ¿no? Eh, el manto interno está compuesto fundamentalmente por bridgemanita, que es un mineral que es el mineral más abundante del planeta. Eh, ¿Qué ocurre importante en el manto? Bueno, pues como hemos dicho, la parte superficial del manto externo, denominada astenosfera, se comporta como un fluido. Esto es debido a las altas temperaturas que se producen en todo el manto, ¿no? Que van desde 500 a los 3700 grados centígrados. Entonces, las corrientes de convección son básicamente movimientos circulares que ocurren dentro del manto debido al calor del interior de la Tierra. Esto es el material caliente del manto asciende o tiende a subir, igual que, por ejemplo, el vapor del agua cuando la hervimos, y el material más frío desciende, como el caso del aire frío en una habitación, ¿no?
Eh, Sin estas corrientes de convección, no se producirían bueno, las placas no se moverían y por tanto no habría nuevas cordilleras, ni habría terremotos, ni volcanes. O sea que toda la dinámica de la superficie de la Tierra comienza aquí. Bueno, si seguimos profundizando en la Tierra, la capa más profunda es lo que denominamos el núcleo, que está constituido asimismo por núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo está formado sobre todo por hierro y níquel. En la antigüedad, o antiguamente se denominaba el NIFE, al hierro, el NIFE era el núcleo externo, es como se denominaba antes el núcleo externo. Eh, Esta parte externa del núcleo, lo sorprendente de esta parte es que estos metales, tanto el níquel como el hierro, están en estado líquido, debido a las temperaturas altísimas que pueden alcanzar hasta los 6.000 grados, ¿no? Y justo debajo del núcleo externo se encuentra el núcleo interno. El núcleo interno, que tiene una composición similar, aunque es más rico en hierro que el núcleo externo, sin embargo está en estado sólido, en estado físico sólido. Y eso que las temperaturas pueden llegar a ser más altas. Esto se produce debido a las extremas presiones que hacen que los materiales del núcleo interno se mantengan sólidos. Tanto el núcleo interno como el externo son muy importantes, ya que aportan calor al planeta y sobre todo porque su movimiento relativo genera lo que denominamos el campo magnético terrestre y que nos protege de la radiación del Sol. Así que, aunque estén muy lejos de nosotros y de nuestra vista, tanto el núcleo interno como el externo son esenciales para que la vida pueda existir. Bueno, ahora que ya sabemos qué fuerza mueve la superficie, vamos a ver qué es lo que realmente se mueve en la superficie. Y estos son las placas tectónicas. La corteza terrestre no es solo una pieza, está dividida en grandes fragmentos y imaginaos que es como si fuese un enorme puzzle, ¿no? La corteza no es una sola capa, una capa única, sino que es como un puzzle que está en constante movimiento, ¿no? Cada pieza de ese puzzle es lo que viene a ser una placa tectónica. Y hay, según autores, hay alrededor de unas 15 placas principales, ¿no? Algunos autores las subdividen y puede haber más o menos, o las unifican, pero son aproximadamente unas 15. Y estas placas pueden contener o bien únicamente corteza continental o bien corteza oceánica, o pueden ser una mezcla de ambos tipos de corteza, ¿no? Lo más curioso es que estas placas están flotando sobre el manto y por eso pueden desplazarse, aunque solo unos pocos centímetros al año. Puede parecer muy poco, unos centímetros al año, pero a escala geológica, en millones y millones de años, esto es un movimiento enorme que hace que en continentes enteros hayan cambiado de posición, se hayan separado, han chocado, han formado montañas, gracias a este movimiento lento pero constante. Bueno, cuando hablamos de placas tectónicas no solo importa que se muevan, sino también cómo se mueven, cómo son estos movimientos entre sí. Hay tres tipos de movimientos principales. Unos son los movimientos divergentes, cuando las placas se separan entre sí o se alejan entre sí. Esto deja un hueco que es rellenado por el magma que asciende desde el interior, desde el manto, y esto hace que se cree nueva corteza, ¿no? Sucede sobre todo en el fondo de los océanos. El siguiente movimiento es el movimiento convergente, cuando las placas se chocan unas contra otras. Esto hace que las placas se arruguen al empujarse hacia arriba y forman montañas, ¿no? Si una de las placas es oceánica y otra es continental, la oceánica se hunde bajo la otra y es lo que se denomina el proceso de subducción. Estos procesos de subducción son los principales generadores de vulcanismo. El siguiente movimiento importante es el movimiento transformante o el movimiento de deslizamiento lateral entre dos placas, y esto hace que dos placas se muevan una al lado de la otra, no se crea ni se destruye corteza,
pero generan muchísima tensión física que cuando se libera de manera, em, cuando se libera, vamos, se produce, es lo que hace que se produzcan los terremotos, ¿no? Cada tipo de límite entre placas genera paisajes y fenómenos completamente diferentes. Es como si la Tierra tuviera distintos modos de comportarse según el tipo de interacción entre placas. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos. Esperad porque... Vale. Bueno, vamos a ver unos ejemplos reales de estos movimientos relativos entre placas. Eh, en esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, en cuanto a movimientos divergentes, tenemos lo que se denomina la dorsal mesoatlántica, que es una enorme cadena montañosa submarina donde las placas se están separando y donde está formando, generando corteza oceánica constantemente. Es como si fuese una costura, una costura en el que recorre todo el fondo del Atlántico, la parte central del Atlántico. Luego, como movimiento convergente, en los límites convergentes, tenemos uno de los ejemplos más impresionantes del mundo, que es la formación de los montes Himalaya, que se formaron cuando la placa india chocó contra la placa euroasiática y en este choque, muy lento pero potentísimo, se levantó esta cordillera, la más alta del planeta, ¿no? Y como movimiento transformante o como movimiento de deslizamiento lateral, tenemos la famosa falla de San Andrés, que se encuentra en California, donde las placas se deslizan una junto a la otra, acumulando muchísima tensión, y esta tensión es lo que a lo largo de la historia pues, ha producido terremotos súper catastróficos en esta zona, ¿no? Bueno, estos lugares que os he comentado lo que demuestran es que las placas no son algo teórico, sino que existen de verdad y que están en movimiento constante y que transforman el planeta con el paso del tiempo. Bueno, ¿por qué ocurren terremotos y volcanes? Bueno, los terremotos son una acumulación de energía y por la fricción entre placas, y los volcanes se producen por el ascenso del magma, ¿no? El planeta libera esta energía y este calor unas veces de manera suave y otras pues no tanto, ¿no? Eh, pues eso, estas cosas no ocurren porque sí, no aparecen de repente, tienen que ver directamente con cómo se mueven las placas tectónicas, básicamente. Cuando dos placas se rozan y quedan atascadas una contra la otra por los movimientos de fricción, que son enormes, pues la energía se va acumulando poco a poco y cuando se libera de manera brusca, se forma un terremoto en la superficie. Y los volcanes actuarían como una zona, como si fuesen unas válvulas donde se escapa el magma desde el interior de la Tierra y ese magma llega a la superficie en forma de lava, de gases, de vapor de agua, de cenizas. Es decir, como os estaba diciendo, son como unas válvulas naturales por las que la Tierra libera calor, ¿vale? Bueno, si miráis cualquier mapa de terremotos y volcanes del mundo, veréis que casi todos están colocados siguiendo las líneas donde chocan, donde se separan o se deslizan las placas. No es casualidad, o sea, es donde se mueven, ¿sabes? Es la consecuencia directa del movimiento constante de las placas tectónicas. Y bueno, para que penséis un poco en lo que hemos visto hoy, me gustaría que para la próxima clase realicéis las siguientes actividades. Son tres cosas muy sencillas. Primero, tenéis que traer dudas o curiosidades que os hayan surgido durante la clase. No importa si son muy básicas o si te parecen raras o lo que sea. Cuanto más raras y variadas, mejor. Lo segundo que quiero que traigáis es que localicéis en un mapa la placa euroasiática, que es donde nosotros vivimos. No hace falta que memoricéis nada, solo indica su posición general y trata de identificar sus movimientos relativos con respecto a las placas de alrededor. Y mañana vamos a trabajar sobre un mapa real este tema. Y lo tercero es una pequeña reflexión personal, porque vamos a hacer un debate en la próxima clase y entonces, pues bueno, haced de lo que os ha parecido más interesante y por qué del tema.
Bueno, y hoy ya hemos terminado. Muchísimas gracias por ser pacientes y atentos.